En 1928 se reunió el primer Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en Sarrax, Suiza. El SIAM, la cual era la literatura de este congreso, hizo una publicación para mostrar que sus intenciones eran: primero que todo, asumir que la arquitectura y el urbanismo habían cambiado con la llegada de la revolución industrial. Segundo, las tres funciones fundamentales por las que debe velar el urbanismo son el trabajar, recrearse y habitar. En 1929 volvieron a reunirse en Frankfurt, en 1930 en Bruselas, en donde Le Corbusier era un miembro activo del SIAM, por lo tanto propuso la ciudad funcional, la cual era un plan de reforma social. La ciudad funcional quedó muy adentro del pensamiento del SIAM. En 1932, la entrada al concurso del Palacio de los Soviets de Le Corbusier no logró la aceptación de los jueces. Y por las políticas que estaba pasando Rusia, el SIAM iba perdiendo cada vez más el interés de las personas, siendo cada vez más ignorado, por lo cual decidieron que para su cuarta reunión se iban a trasladar. Se trasladaron a través del SS Patrix, el cual navegaba desde Marsella hasta Atenas, en 1933. A la llegada hablaron sobre las cosas principales con las cuales debía tener la ciudad funcional. El 10 de agosto, de vuelta del viaje, no llegaban a llegar a un consenso de las ideas fundamentales que debe tener esta ciudad. Por lo tanto, decidieron hacer unas observaciones de 33 ciudades, las cuales se iban a basar en el vivir, el trabajar, recrearse y lugares de espacio y circulación, lo cual ayudó para que ese mismo año en Atenas se hiciera un plan urbanístico muy famoso, que fue la Carta de Atenas, la cual se escribió por el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en 1933 y en 1932 por Le Corbusier fue publicado. Antes de seguir explicando, es fundamental tener en cuenta en la época en la cual se está hablando, que en este caso es la época del siglo XX, en la cual el concepto de Gibbs, la conurbación, se describía como el crecimiento de dos ciudades vecinas que debido a la expansión territorial o el aumento de habitantes se terminan por unir. Esto traía muchos problemas a la hora de la planificación territorial, porque solamente velaba por solamente un aspecto de la urbanización, que era el aumento de la población y tener vivienda. Producto de esto, Le Corbusier se encarga de redactar la Carta de Atenas, en la cual asume que la arquitectura y el urbanismo han cambiado con la industrialización y que los tres aspectos fundamentales que debe tener esta urbanización son el habitar, el recrearse y el trabajar. Teniendo claro lo anterior, podemos entender que la crítica a Le Corbusier se dedicaba a rechazar varios aspectos del urbanismo contemporáneo, como el hacinamiento de las viviendas que provocaba viviendas insalubres y sin higiene, sin aire limpio y puro, sin sol y sin espacio, elevando el número de enfermedades. Ineficacia de las calles, al ser muy angostas, con escasa anchura y visibilidad para los vehículos, se pone en riesgo la vida de los peatones y no cumplen con las condiciones para los nuevos vehículos motorizados. Las casas de los obreros eran construidas desmesuradamente una tras otra, lejos de la fábrica o muy cerca. Los obreros eran expuestos cerca con el ruido y gases dañinos provenientes de las fábricas. La solución que propone Le Corbusier se basa en una serie de propuestas entre las más destacadas: establecer la vivienda como célula urbana primordial, por lo que deben ser construidas fruto de una reflexión que tenga en cuenta las condiciones en las que depende el ser humano, las libertades individuales, poniendo lo público y común como lo principal. Garantizar los alojamientos sanos, organizar los lugares de trabajo, crear zonas de ocio de fácil acceso para el trabajador y organizar los barrios según sus usos en complementación con el primer punto una vivienda debe ser provista por luz, aire y espacio. Para esto se valdrá de construcciones en altura, que permita buena orientación de luz y se libere espacio para zonas verdes. Para asegurar el segundo punto, las jornadas deberán ser proporcionales al esfuerzo mental y físico que requieran, dejando tiempo libre para el trabajador. Para esto, las distancias entre la fábrica y la vivienda no serán ni lejos ni muy cerca. El tercer punto ya está asegurado mediante la construcción, recuperación y mantención de zonas verdes que servirán para limpiar el aire y como zona de ocio. Y por último, con una ordenada estructuración del tráfico de las calles se corrigen tanto desgaste de vehículos, atropellos de peatones y el contacto con gases vehiculares dañinos. En resumen, con esta
esta carta, Le Corbusier busca cambiar esta ciudad caótica, llena de atropellos, intereses mercantiles y enfermedades, por una ciudad sana en la que predomine el espacio, la iluminación y el aire limpio, traído de los puntos que él nos propone. La Carta de Atenas tuvo un gran impacto en la planificación de pensamiento después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su influencia fue más complicada porque en la década de 1950 el mismo Siam intentó reemplazar la ciudad funcional, la cual era descrita en la carta y fue tratada de cambiarse por otra carta de un hábitat diferente. Unos ejemplos del impacto de la carta fueron, por ejemplo, la Ley de Vivienda de 1949 en Inglaterra allanó un camino para que las autoridades locales encontraran y proporcionaran un equilibrio de tipos de vivienda para una gama de la comunidad y no se quedaran solo en lo que es la clase trabajadora del país. En el ambiente socialista de posguerra, el escritor de arquitectura J.M. Richard elogió la unidad de Le Corbusier porque ellos colocaron viviendas limpias y saludables en un entorno de parque, es decir, implantaron áreas verdes en lo que son las viviendas. En Escocia, el Departamento de Vivienda de Escocia intentó alentar a las autoridades locales a construir esquemas más unificados y abiertos, lo cual lo lograron. La ciudad funcional prefirió que la separación de las zonas industriales de las residenciales deben ser por zonas verdes. En 1946, Le Corbusier recibió una comisión para proyectos en La Rochelle y Saint-Dié. El plan urbano le permitió experimentar con la monumentabilidad urbana que había sido minimizada en la carta, y a pesar de que estas propuestas no fueron construidas, tuvo más éxito en Marsella, donde un estudio inicial para 3 unités resultó en una construcción que se concretó. Por otro lado, y totalmente diferente del continente, la concepción de Lúcido Costa del plan para Brasilia vio a la ciudad como una manifestación de la ciudad funcional, al igual que la Villa Raudosí de Le Corbusier. Esta fue visto como un método para imponer orden y progreso, además de estabilidad, a la nueva capital de Brasil. A pesar de todo esto, no todas las personas estuvieron de acuerdo con esta carta, especialmente el crítico de la arquitectura Rainer Barham estaba preocupado porque la carta ocultaba una visión muy estrecha de la arquitectura y la planificación que limitaba era excesivamente, era excesivamente para los miembros del SIAM. El énfasis de las viviendas altas y de la alta densidad entre amplios espacios verdes efectivamente mató la investigación en otras áreas de la vivienda urbana. En 1954, durante la reunión del SIAM en Aix-en-Provence, la generación más joven se enfureció contra los ideales utópicos de antes de la guerra que representaba la carta.